Más precisamente lo van a entender cuando vemos un poco más de teoría. ¿Ya? Luego, también les piden ver dónde f es decreciente. F es decreciente en los siguientes intervalos. ¿Qué intervalo sería decreciente? Desde C1 hasta C2. ¿Dónde más? C3 a C4. C3 hasta C4. ¿Sí? ¿Qué más? C5 a C6. Desde C5 hasta C6. ¿Ya? Entonces son los intervalos. Y en la última parte les dicen qué números la derivada es 0 o no existe. Ya, para que me entiendan eso, voy a colocar unas funciones básicas. ¿Ya? Vamos a hacer las funciones básicas. A ver, esta función básica, f de x igual a x cuadrado. Ya, si graficamos esta función, es la parábola básica que se abre hacia arriba, ¿sí? Pasa por el origen y viene a ser aquí, ¿no? Y ahí está. Esto es y igual a x cuadrado. Si derivamos esta función, si yo lo derivo, ¿qué me sale? Derivada de x cuadrado, 2x. Y si esa derivada lo evalúo en 0, me saldría 0, ¿no? Ya, recuerden, esto de acá, la derivada que mide pendiente de la recta tangente, ¿sí? Ya, entonces esto mide la pendiente de la recta tangente. ¿Qué pasa cuando la abscisa es 0? ¿Ya? Entonces si yo trazo acá la recta tangente, esa recta va a tener pendiente 0. ¿Cómo debe ser esa recta para que tenga pendiente 0? Horizontal, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de matemática? Una recta va a tener pendiente 0 si es horizontal. Entonces aquí la recta va a ser así. O sea, es una recta que pasa por encima del eje X. Por hecho, el eje X es la recta tangente. ¿Ya? Ahora vamos a poner la recta tangente es horizontal. Voy a poner otra función así básica, f de x igual a 1 menos x cuadrado. También es una parábola, pero ¿cuál es la diferencia con la anterior? Esta parábola, ¿cómo es su gráfica? Para abajo, ¿no? Entonces, el vértice está acá en el 1 y se abre para abajo. ¿Sí? Esa sería su gráfica. Si lo derivamos, ya, si lo derivo, ¿qué me saldría? Derivada de 1 menos x cuadrado menos 2x, ¿no? Si lo evaluamos en 0, en la abscisa 0, me queda 0. Otra vez, la recta tangente, cuando la abscisa es 0, sería horizontal, ¿sí? Ya, entonces, la abscisa 0 está acá. El punto sobre la gráfica sería este. Entonces, si trazo ahí la recta tangente, va a ser una recta horizontal, ¿ya? Mejor dicho, paralela al eje X. Entonces, trazo la recta tangente y sería horizontal, ¿no? Es horizontal. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una tangente que horizontal, significa que ahí la derivada vale 0. Si la tangente es horizontal, la derivada ahí vale 0. ¿Sí? Entonces, con esa idea, en este gráfico, ¿en qué números tendría derivada 0? Mejor dicho, ¿en qué números la tangente que pasa? Ya, en C2. ¿C4 también? No, 4 no. C2, ¿dónde más? Ya, C6. Pero estos que están acá son como la parábola que se abre hacia abajo, ¿sí? Si trazan acá la recta tangente sería horizontal, ¿ya?
Entonces acá la derivada vale 0, acá la derivada vale 0, aquí también la derivada sería 0, aquí la derivada es 0 y ahí, ¿sí? Y entonces voy a ponerlo, la derivada de f es 0 en los puntos C1, C2, luego sería C3, C5 y C3, C3, C5 y C6, ¿no? ¿Sí? Ya. Aparte de que la derivada es 0, me dice también ver dónde la derivada no existe. ¿En qué número la derivada ven que no existe? C4, ¿no? Entonces C4. Entonces esa derivada no existe en C4. ¿Ya? Ahora, observen que, miren, cambia de monotonía, me refiero a que cambia de creciente a decreciente, justo en donde la derivada es 0 cuando la derivada no existe. Aquí la derivada me salió 0. Si ven, antes de C1 es creciente y luego de C1 decreciente. Acá la derivada es 0. Antes es decreciente y luego es creciente, ¿sí? Aquí la derivada es 0. Entonces, antes la función es creciente y luego cambia a decreciente. Aquí la derivada no existe y también hay un cambio. Antes decrece y luego crece. ¿Ves? Entonces, esto me quiere decir que cuando la derivada es 0, eso me permite separarlos. Me permite separar los intervalos donde va a ser creciente decreciente. ¿Sí? Ya, entonces, necesitamos hacer una definición del número crítico, ¿no? Y ahí definimos que es un número crítico. Un número se llama crítico si, primero que nada, ese número está en el dominio, ¿ya? Un número es crítico si ese número está en el interior del dominio. Y aparte de eso, para que sea crítico, la derivada ahí debe ser 0 o la derivada ahí no debe de existir. ¿Ya? ¿Por qué necesito eso? Porque estamos viendo del ejemplo anterior que ahí es donde me permite separar, ¿no? Separar los intervalos, ¿sí? Ya, entonces por eso definimos así. Como ejemplo, vemos la hoja, todos tienen las hojas, ¿no? Ya, debe tener dos hojas, ¿ya? La 6.1 y la lista de castigos. El problema 2 de la hoja. Número crítico. La teoría de Ito Meleforte, ¿no? El número crítico, vemos el ejemplo 2a. Me pide ya los números críticos para esta función. 3x cuarta menos 4x cubo menos 12x cuadrado más 5. Y encontramos sus números críticos. De la definición me comenta acá o me habla sobre que el número debe estar en el interior del dominio de la función. ¿Ya? Entonces vemos acá esta función. ¿Quién sería su dominio? El dominio de la función que está ahí. Real, ¿no? Si tenemos polinomios, su dominio es todo real. Luego necesito la derivada, ¿sí? Ya necesito la derivada. Entonces derivamos a la función. Al derivar 3x cuarta, ¿qué queda? 12 menos 12x cuadrado 24x, ¿no? ¿Sí? Ya. Para que sea número crítico es cuando esa derivada es 0 o cuando no existe, ¿sí? Ya, entonces
aquí tengo esto, tendría que igualarlo a 0, ¿ya? De acá, factorizando, 2x es factor común, ¿no? Ya le quedaría x cuadrado menos x menos 2. Esto es factorizable por aspa o con su calculadora también pueden hacerlo. Sería x menos 2, x más 1 igual a 0, ¿no? ¿Sí? Ya las soluciones entonces serían 0, 2 y menos 1, ¿sí? Ya. Para considerar los números críticos tienen que pertenecer al dominio, ¿sí? Como el dominio son todos los reales, no hay problema. Todos serían números críticos. Entonces 0, 2 y menos 1 pertenecen al dominio de F. Por lo tanto son números críticos. Entonces son, voy a poner abreviado, números críticos, ¿ya? Entonces mi conjunto de números críticos está el 0, el 2 y el menos 1. ¿Sí? Ya, de esa forma lo vamos a trabajar. Luego la 2b, a ver. Y en la 2b me pide hacer lo mismo, pero para esta función. X a la 3 quintos por 4 menos x. Debemos hacer lo mismo. Dominio. Dominio de esa función ahora. ¿Quiénes serían? Todos los reales, sí. Analicen por cada término, ¿no? Esto es un término lineal, dominio de todos los reales, ¿sí? Este de acá es raíz quinta. Las raíces impares, su dominio es todos los reales, ¿sí? Entonces, dominio de todos los reales. Todos los reales. Necesito la derivada. Ya, para derivar esa función, ¿qué regla aplico? ¿Qué sería? Producto, ¿no? Ya. Derivo el primero, x a la 3 quintos. Si derivo x a la 3 quintos, ¿qué coloco? 3 quintos, x a la menos 2 quintos, por el segundo sin derivar. Luego venía más primero sin derivar, por la derivada del segundo, ¿no? Si derivo el segundo, menos 1. Acá necesito acomodarlo porque debo ver las condiciones. Lo voy a acomodar. Entonces, si lo acomodo, esta potencia lo puedo pasar al denominador, ¿sí? Entonces, se puede escribir de esta forma: 3, 4 menos x, 5, y acá si lo llevo abajo a las 2 quintos, ¿no? Aquí sería más por menos, menos x a la 3 quintos, ¿sí? Ya cuando yo resto este tipo de expresiones con fracciones, si recuerdan esto, multiplica acá, ¿no? ¿Sí? Voy a operarlo. Entonces, ¿qué me quedaría? Arriba, abajo me va a quedar todo entre 5 a la 2 quintos. Arriba sería esta expresión menos esta por esta, ¿ya? Lo voy a poner ya desarrollado: 3 por 4, 12, menos 3x menos 5x, ¿no? ¿Sí? Ya, acá también lo voy a operar esto: menos 3, menos 5, menos 8, ¿ya? Eso es lo que me quedaría. Entonces, debo analizar cuando esa derivada es 0 y cuando esa derivada no existe. ¿Ya? A ver, si esta derivada lo igualo a 0, si esto yo lo igualo a 0, 5x a la 2 quintos, lo paso a este lado, multiplicas, se hace 0. Me quedaría 12 menos 8x igual a 0.
despejo el x sería 12 entre 8, ¿sí? Entonces cuando la derivada es 0, el x va a valer 12 entre 8. Simplifico, cuarta de 12 es 3, cuarta de 8 es 3 medios, ¿sí? Ya. Ahora, esta es la derivada. Cuando esta expresión no existe. ¿Recuerdan? Cuando el de abajo es 0, ahí no existe, ¿no? Ya. Entonces, eso no existe cuando 5x a la 2 quintos Es igual a 0. es igual a 0. Mejor dicho, cuando x es 0. ¿Ya? Para que sean estos, vamos a ver si son números críticos o no. 3 medios pertenece al dominio. Sí, ¿no? Sí. Los dominios son toros reales, entonces pertenecen al dominio. Sería número crítico. El 0 también pertenece al dominio de esto. Entonces, número crítico. Los números críticos me estarían quedando tanto el 0 como el 3 medios. Ya miren, ¿qué hubiese pasado si mi dominio me salía del 1 abierto al más infinito? Si el dominio es ese, ¿quién sería número crítico? Solamente el 3 medios, ¿sí? Entonces, para eso es lo que deben tener cuidado. Siempre ver el dominio. Como acá son toros reales, no hay problema. A ver, tomen hasta ahí sus apuntes para que...